Muchas gracias por unirse a nuestro estudio bíblico en Casa de Pan. Es tan importante estudiar la palabra de Dios porque ella nos da vida, nos alimenta, ella nos fortalece, ella nos capacita para vivir el día a día. Eh, si no tenemos una profundidad en la escritura, si no nos metemos de verdad en la palabra de Dios, eh, todas las demás cosas van a andar flojas y no solamente flojas, sino van a ser superficiales. Nuestra adoración va a ser superficial, nuestra vida cristiana va a ser superficial, pero cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, cuando nos metemos de verdad en ella, vamos a conocer más a Dios, claro, vamos a amar más al Señor Jesucristo, vamos a tener una mejor comunión con el Espíritu Santo y definitivamente vamos a madurar como creyentes en Cristo. Es triste ver la condición de la iglesia en los días actuales en los que la gente no está, al no permanecer en la palabra, al solamente, ¿cómo decirlo? Al solamente tener unos chupetitos, ¿verdad? De confite, como le dan a uno aquella famosa popi o chupa chupa, ¿verdad? Este caramelo, este confite. Algunos se endulzan así, se endulzan un poquito y para ellos está bien, pero tristemente se refleja en sus vidas, en sus matrimonios, en sus relaciones, en sus finanzas, en cada área, porque la palabra de Dios cubre todo nuestro ser. Bueno, estamos estudiando la historia de la iglesia y hoy seguimos adelante con el periodo de la iglesia de Filadelfia. La semana pasada lo empezamos y hoy concluimos esta parte. Nos quedaría solamente el periodo de la iglesia de la Odisea. Este periodo de la iglesia de Filadelfia, como dije la semana pasada también, comprende entre el año 1500 a 1900 aproximadamente, 1500 a 1900 después de Cristo. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro estudio en esta noche, así que le invito que ahí donde usted está pueda orar, pueda unirse a nosotros en oración. Padre, muchas gracias te damos porque estás aquí con nosotros, porque estás aquí conmigo en la oficina para poder enseñar tu palabra y Señor, estás con aquellos que están conectados ya y algunos conectándose. Y quiero pedirte que por favor nos ayudes a madurar. Yo quiero pedirte que por favor nos ayudes a crecer. Gracias Señor por la verdad de tu palabra. Gracias Señor te doy por el tiempo que las personas sacan para eh, estudiar, profundizar, conocer. Oro que los bendigas conforme, oh Dios, a su compromiso contigo. Sé que amas a todos, pero también sé que tú bendices a aquellos que pagan un precio por conformarse en la imagen de Cristo, que pagan un precio para apartar tiempo para crecer. Te pido ahora tu sabiduría y tu gracia. En Cristo estoy orando. Amén. Quiero que por favor busquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis 3, 7 al 13. Este fue el texto que leímos la semana pasada y me gustaría repasarlo ahora. Esta porción bíblica habla sobre la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que estamos tratando. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13 de la siguiente manera. Apocalipsis 3, 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dije la semana pasada que este periodo de Filadelfia es, sin duda alguna, el más glorioso de todos los periodos de la historia de la iglesia. Terminamos nuestro estudio la semana pasada viendo las causas de la reforma, las causas por las cuales se dio la reforma, y quiero repasarlas brevemente. Número 1, la fuerza que fueron tomando las nuevas ciudades-estado, quebrando el control político de Roma. Entonces crea un ambiente donde la reforma llega a ser muy propicia. Roma dominaba toda Europa, pero al ir creciendo estas ciudades-estado, se empieza a romper este control político. Número 2, los excesivos impuestos papales agitaron mucho los ánimos de las personas. Número 3, el gran deterioro de la vida moral del clero. Número 4, la clase media fue tomando mucha fuerza en la sociedad europea. Número 5, el aumento en el estudio de la escritura por medio de los idiomas originales, porque recuerdan que mencioné la semana pasada que la gente empezó a despertarse y tenía hambre de conocer la palabra, y fueron abriendo su mente, expandiendo sus conocimientos. Número 6, la falta de liderazgo dentro de las altas esferas, entiéndase el papado, dentro de la Iglesia Católica. Y número 7, la última razón que vimos, por la cual el terreno se alistó para la reforma, fue el cobro de las indulgencias. Que la gente que pecaba no solamente tenía que rezar, sino también tenía que pagar monedas, piezas de oro, terrenos, etcétera, por sus pecados. Cuán grave fuera su pecado, así era el pago que tenía que ejercer. Hablemos ahora de algunos reformadores muy reconocidos, digámoslo así, más famosos. Hubo varios reformadores, sí, pero aquí vamos a mencionar solo unos cuantos, quizás los más conocidos. El primero de ellos es Martín Lutero. Martín Lutero, quien estuvo de 1483 a 1546. Martín Lutero fue el gestor de la reforma en Alemania. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, donde su papá, que era un campesino muy sencillo, trabajaba en las minas. En julio del 1505, poco antes de cumplir 22 años de edad, Lutero ingresa al monasterio agustino de Erfurt. Después de un año de novaciado en el ministerio, Lutero fue escogido para ser sacerdote. Durante estos años, Lutero vivía con un sentimiento muy profundo de su pecado. Este sentimiento le robaba el gozo, le robaba la paz cada vez que él trataba de ministrar la misa o hacer la misa o llevar a cabo la misa. A esto lo angustiaba, las noches lo angustiaban. Él no encontraba modo alguno de ser o de sentirse perdonado por medio de las penitencias. Por más penitencia que él hacía, siempre seguía sintiendo la gran carga. Debido a esa insatisfacción que ya era notoria, no solamente en él, sino en la gente alrededor, el superior del monasterio le ordena a Lutero dictar cursos sobre las escrituras, pensando este hombre, este superior del monasterio, que si Lutero se mantenía ocupado estudiando las escrituras y enseñándolas, eso lo iba a aliviar, ¿ok? Entonces lo mandan a dictar cursos a la Universidad de Wittenberg. Al verse Lutero obligado a ir a la Biblia, ¿verdad? Lutero entonces comienza a ver lo que en ella se encierra.
empieza a haber una posible respuesta a sus angustias espirituales. Y cuando llega allá en 1513 a dar los salmos, eso abre la mente de Lutero. Y en 1515 empieza a dar las clases sobre la epístola de los romanos. Y al meterse Lutero en la carta a los romanos, llega al capítulo 1, al versículo 17, y ahí la luz se enciende. La luz se prende en Lutero. La respuesta a todas sus dificultades las encuentra ahí, en Romanos 1:17. Que dice, el justo por la fe vivirá. Eso fue exactamente lo que había estado buscando, ser justo delante de Dios. Pero no podía ser justo cargando su pecado, no podía ser justo con todas las penitencias que estaba haciendo. Encuentra la manera de ser justo, de ser justificado, de ser declarado como si nunca hubiera pecado, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acepta a Jesucristo como Salvador personal, poniendo su fe en la obra de la cruz de nuestro Señor. Fue poco después, en 1517, cuando Lutero clava sus 95 tesis a la puerta de la Iglesia Católica en Wittenberg, respondiendo a la venta corrupta. Recuerda a un hombre llamado Juan Tetzel, que este hombre vendía y abusaba increíblemente de las indulgencias. Entonces Lutero escribe 95 tesis protestando, quejándose, denunciando semejante pecado. A partir de esa fecha, 1517, Lutero rompe con Roma. Gracias a la invención de la imprenta, estas 95 tesis se difundieron, vamos a decir, se fueron como pan fresco, como pan caliente por toda Alemania. En 1518, Lutero conoce a un profesor de griego y de hebreo en Wittenberg llamado Felipe Melanchthon. Una persona con la cual hizo muy buena química, desarrollaron una muy buena amistad, y mientras Lutero llegó a ser el gran predicador de la Reforma en Alemania, Melanchthon llegó a ser el gran teólogo de la misma, escribiendo y organizando la teología protestante. Sus perseguidores exigieron a Lutero a que renegara de su fe, lo cual él no hizo. Él tajantemente dice, yo jamás voy a renunciar a mi fe, yo jamás voy a abandonar lo que el Señor hizo en mi vida. Y después de otro intento fallido de que negara su fe, de que abandonara su fe, de que volviera a las creencias de la Iglesia Católica, y al él negarse rotundamente, el 3 de enero de 1521 es excomulgado. Cuando una persona es excomulgada, es enviada al infierno. Es sacada fuera de la comunión y enviada al infierno. Pero no solo eso, sino que el emperador Carlos V lo declara como criminal en Worms, Alemania, en el mismo año. Entonces, por un lado, tenemos que él fue excomulgado por la Iglesia Católica, y por otro lado es sentenciado como un criminal por el emperador Carlos V. Lutero, entonces, usando el texto griego de Erasmo en 1522, empieza a traducir el Nuevo Testamento. Y en 2 meses y medio más o menos, casi llegando a los 3 meses, él traduce todo el Nuevo Testamento del latín, ¿verdad? Que era el idioma en que estaba, ayudándose con muchos textos griegos, al idioma del pueblo, al alemán. La traducción del Antiguo Testamento fue terminada en 1534. Esta fue la primera traducción de la Biblia a un idioma europeo moderno. Esta versión de la Biblia definió el idioma alemán. Lutero se esforzó por poner la Biblia en alemán en el corazón de todo hombre, mujer, joven y niño. Sin embargo, a pesar de su gran movimiento de reforma, Lutero y muchos de los otros reformadores nunca llegaron a separarse totalmente del modelo de iglesia-estado de la Iglesia Católica. Esto es muy importante entenderlo.
porque a veces la gente dice, es que ustedes los bautistas protestantes, un momentito, nosotros no somos protestantes, los bautistas no somos protestantes, nosotros no protestamos, nosotros no pertenecíamos a la Iglesia Católica, no hicimos como Lutero, Zwinglio, Calvino y otros más. Nosotros somos un remanente que ha estado ahí, que a través de los años hemos recibido diferentes nombres, que nunca nos hemos, ahora usted dice, pero yo tal vez, en algunos casos, algunos de ustedes que me están escuchando, amables hermanos, dice, sí, pero yo pertenecía a la Iglesia Católica, sí, porque sus papás fueron católicos, probablemente la mayoría de Hispanoamérica ha sido católica, comandada por, recuerde que Isabel la Católica y todos los reyes de España tenían como meta colonizar y, ¿cómo llamarlo? Hacer católico a toda América Latina, y por eso masacraron tantos indios acá en Centroamérica, por lo menos en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, para que se convirtieran a la fe católica, y si no, iban a ser muertos, ¿verdad? Y así mataron a muchos indios. Lo mismo pasó en Sudamérica. Pero los bautistas no fuimos, no salimos protestando. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo, le digo la verdad, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo no tiene nombre. Usted dice, pero usted acaba de decir los bautistas. Sí, ese es el apodo que nos pusieron. Bautistas, recuerda, primero eran valdenses, petrobrusianos, albigenses, cataríes o cataris, puritanos. Han tenido diferentes nombres, sobrenombres. Incluso el primero está en Hechos 11, cuando se llamó cristianos a ese grupo de seguidores de Cristo Jesús. Luego ya en el 325, Constantino casa la iglesia con el Estado y forma su propia iglesia, que llegó a ser la Iglesia Católica, pero hubo un remanente que nunca perteneció, que nunca dijo, hey, nosotros no somos de esto, nosotros seguimos aparte, nosotros no nos unimos, no creemos en esas cosas, no creemos en el bautismo infantil, no creemos en la salvación por medio del bautismo, no creemos en la misa, no creemos en la transubstanciación, no creemos en la confesión auricular, o sea, confesar a un sacerdote, no creo en la infalibilidad papal, no creo en la relación Estado iglesia. Nosotros creemos en que cada iglesia es independiente. Entonces nunca se unieron a la Iglesia Católica. Entonces ese remanente ha estado por el tiempo. Luego se les llamó anabautistas, o sea, rebautizadores que volvían a bautizar, ¿verdad? Porque ellos no aceptaban el bautismo de la Iglesia Católica o algún bautismo administrado de manera incorrecta. Y luego se les quitó el prefijo ana, que significa rebautizadores o que vuelven a bautizar, y se quedaron como bautistas, ¿verdad? Puede ser que si el Señor retrata su venida, nos cambien el nombre. El nombre, sinceramente le digo, sí es precioso, sí es preciado, pero el nombre es lo de menos. Son las doctrinas fundamentales, lo que sí hay que avalar, lo que sí hay que estudiar, lo que sí hay que analizar. ¿Ok? Lutero muere, perdón. Lutero muere en el año 1546, dejando el movimiento luterano en las manos de Melanchthon. Ahora, de repente, yo sé que alguien va a llegar y puede llegar y googlear, como dicen ahora los muchachos, y googlear, y cuándo empezaron los bautistas, y ahí le va a salir una fecha. Claro, porque no son historiadores las personas que lo hacen, porque muchos que se dicen historiadores, igual como muchos que se dicen científicos, igual como muchos que se dicen teólogos, igual como muchos que se dicen abogados o que se dicen pastores, no lo son. Ya el hecho que solamente escojan unas cuantas cosas, unos cuantos versículos, unas cuantas fechas ahí en Wikipedia, no quiere decir que de verdad han estudiado a profundidad. Les he demostrado a través de todos esos estudios basados en Apocalipsis, a través de las eras por las cuales la iglesia ha pasado. Se los he demostrado con hechos, y eso que le estoy dando a ustedes como una cuarta parte
de las otras 3/4 partes me las he dejado, ya, porque es mucho, es bastante, y yo sé que para algunos es tedioso, y hay tanta historia, tanta fecha, tanto nombre. Algún día, cuando tal vez tengamos nuestro seminario, podamos tener entonces un curso completo de esto, pero hasta el momento, pues, históricamente hablando, bíblicamente hablando, les he dado hechos verificables sobre esto. Bueno, Lutero muere entonces en 1546. Luego pasamos a otro segundo reformador. Lutero, recuerde que fue el reformador en Alemania. Ulrico Zwinglio, 1484-1531, es el reformador en Suiza, Zúrich, Suiza. Él nace en enero en 1484, 2 meses después de Lutero, allá en Suiza. Zwinglio era humanista en su filosofía de vida. Él se enfocaba en desarrollar el intelecto a través de los estudios de los escritores clásicos, incluyendo la Biblia en los idiomas originales. En 1506 recibe el título de maestro en artes de la Universidad de Suiza y deja los estudios formales para convertirse en sacerdote católico en la aldea de Glarus. Pero todavía continúa sus estudios personales, llegando a dominar el griego. De hecho, el griego en esto del idioma griego era excepcional y se destacó en ello mucho porque había muchísimos sacerdotes que eran ignorantes en aquel entonces. De hecho, eran muy pocos los que habían leído el Nuevo Testamento en su propio idioma. En 1515 él conoció a Erasmo de Rotterdam y se vio profundamente influenciado por él. En 1519 llegó a ser sacerdote en la ciudad de Zúrich, Suiza, donde se volvió protestante, o sea, se volvió reformador. Este término protestante, recuerden que no fueron ellos los que se lo pusieron, ¿verdad? No fue que llamémonos protestantes, no. La Iglesia Católica les puso así, les puso protestantes porque ellos estaban protestando o queriendo reformar. Cualquiera que fuera reformador era llamado un protestante, ¿verdad? Antes de haber conocido las doctrinas de Lutero, había llegado a las conclusiones semejantes sobre la base de los... al estudiar la Biblia, había llegado a bases muy semejantes, muy similares a las de Lutero. Se dice de Zwinglio que era el más bíblicamente definido de todos los reformadores, impresionando aún, ¿verdad?, a Lutero y a Calvino con su excepcional y clara conocimiento de las Escrituras. Su indignación ante las supersticiones católicas, específicamente el celibato del clero y la venta de indulgencias, causó oficialmente su ruptura con Roma en 1522. En aquel tiempo había también estudiado los escritos de Lutero, lo cual le ayudó a ver la necesidad de separarse de la corrupción de la Iglesia Católica. Escribió el comentario sobre la religión verdadera y la falsa en 1528, la cual tuvo un impacto considerable sobre el movimiento protestante. Zwinglio siempre mantenía que la Escritura era la única autoridad infalible para el cristiano. Rechazaba la autoridad falsa de las tradiciones de la Iglesia Católica, incluyendo los escritos de los padres de la Iglesia. Ayudó en la traducción de la Biblia de la Buena Línea de Antioquía al idioma de Suiza en aquel entonces. Aunque Zwinglio y Lutero tenían una teología muy similar, muy semejante, había diferencias importantes entre ellos. Por ejemplo, mientras Lutero era aquella alma atormentada que no encontraba paz, no encontraba solaz, hasta que por fin llega a Romanos 1 y encuentra total solaz, total paz en la justificación por fe. Zwinglio no era atormentado, Zwinglio más bien era un erudito humanista, estudioso, que a esta hambre del conocimiento lo lleva a las Escrituras, lo lleva a estudiar las Escrituras y lo lleva a conocer el Evangelio y lo lleva a aceptar a Jesucristo como Salvador y a cambiar su vida. Ambos
Zwinglio y Lutero ambos creían en la predestinación. Sin embargo, había diferencias entre ellos en algunos puntos. Mientras que Lutero, otro punto, mientras que Lutero creía en la consubstanciación. Ojo con los términos. La Iglesia Católica cree en lo que se llama la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Que durante la misa, en el momento en que el sacerdote bendice los elementos, el pan y el vino, el pan se convierte en el cuerpo, el alma, el espíritu literal de Jesucristo, y el vino se convierte en la sangre literal de Jesucristo. Eso es la transubstanciación, que cambia la sustancia de esta materia del pan sin levadura a carne de Cristo. Es la transubstanciación. Pero Lutero creía en la consubstanciación. Consubstanciación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la hostia, aunque no cambiaba físicamente, ¿verdad? Porque la transubstanciación dice que la hostia cambia. Y usted cuando come la hostia está comiendo, ¿verdad? La sangre y el cuerpo literal, verdadero de Cristo. Bueno, la consubstanciación dice que la hostia, aunque no cambia físicamente, contiene la presencia espiritual y literal del Señor. En cambio, Zwinglio creía que la cena del Señor era solamente simbólica, era una representación de una realidad espiritual. El fracaso en el movimiento de Zwinglio fue el mismo fracaso de todos los reformadores. Ahora usted dice, pero ¿por qué fracaso? Si la reforma, ¿qué logró la reforma? ¿Qué logró la reforma? O sea, la reforma tenía como meta cambiar a la Iglesia Católica. Pregunto, desde 1500 al 2023, ¿ha cambiado la Iglesia Católica? Ha cambiado algunas cosas en cuanto a metodología porque se ha dado cuenta que está perdiendo gente. Se ha dado cuenta que gente se le está yendo. Entonces ha cambiado metodología, ha cambiado práctica, pero en esencia es básicamente la misma. Entonces, los reformadores fallaron. ¿Y por qué fallaron? ¿Por qué es que fallaron? Dentro de un ratito vamos a ver por qué principalmente, pero tanto Zwinglio como Lutero fallan y los demás reformadores porque no se separaron completamente de la Iglesia Católica. No se separaron. ¿Ok? Por ejemplo, varios de ellos mantuvieron la herejía del bautismo infantil. Varios de ellos establecían una iglesia unida al Estado, es decir, que no creían en la separación del Estado y la iglesia, sino que utilizaban al gobierno civil para obtener la obediencia de la gente. Aún participaban en conflictos armados contra bautistas y anabautistas e incluso le quitaban la vida a cualquiera que se opusiera a su doctrina y creencias, cosa que la Iglesia de Jesucristo jamás fue mandada a hacer, jamás ha hecho. La Iglesia de Jesucristo no ha perseguido a nadie. La Iglesia de Jesucristo respeta la vida, respeta la dignidad de las personas. No crees en mí, no crees igual a mí, entonces te mato. O sea, o te convertiste conmigo a la fuerza o no. No, los cristianos, la Iglesia de Jesucristo da el libre albedrío, presenta el Evangelio de Cristo. Si la persona lo rechaza, eso es cuestión de esa persona con Dios. No es un asunto de, hey, te voy a matar porque no aceptas mis doctrinas. No, los protestantes sí lo hicieron. Tenga presente que fue por esta falta de separación del Estado y la Iglesia que el movimiento de la Reforma fracasa. No hubo una separación completa de Roma, había un vínculo. Y esa es la razón, porque si bien es cierto, en 1500 y pico se mueve todo este movimiento protestante y tenemos a Lutero, a Zwinglio, Calvino y un montón de más, pero, ¿verdad? Con grandes cosas, pero después, o a partir de 1950, 1960, usted va viendo que de repente todos estos que protestaron
se van uniendo y van llegando a ser exactamente lo mismo. Hoy un luterano es casi lo mismo que un sacerdote católico, ¿verdad? Y así sucesivamente. Un anglicano es casi igual que un sacerdote católico. Algunas diferencias, algunos se casan, pero tienen el bautismo infantil, tienen hasta su vestimenta. Algunos de ellos utilizan sus ropas negras con su cuellito clerical, etcétera, para identificarse. ¿Por qué? Porque salieron, son hijas de una madre. O sea, no hubo un cambio radical. ¿Ok? Zwinglio muere en 1531. ¿Cómo muere Zwinglio? Los católicos sitian Zúrich y se reúnen para atacar a los protestantes por sorpresa. Zwinglio muere en el combate. Salió a combatir, salió a pelear y junto con todos los demás soldados, ahí murió Zwinglio. Es triste ver estas cosas porque yo no sé si ustedes recuerdan, especialmente los más entraditos en años, recordarán aquellos famosos pleitos en Irlanda, cuando peleaban los católicos contra los protestantes. Gente bárbara, se mataban, se ponían bombas allá en Belfast y era horrible ver como les decían, murieron tantos católicos y los protestantes hicieron un ataque y usan el nombre de iglesia para hacer semejantes atrocidades y la gente, claro, con razón en Europa hoy, Europa es un cementerio de iglesias, la gente no quiere nada con iglesias. ¿Por qué? Por viendo semejantes ejemplos, tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante, dicen, no, esto es increíble, yo nunca me voy a unir a una iglesia. Yo soy teosofista, yo soy shintoísta, yo soy naturalista, ¿verdad? Yo soy panteísta, menos católico, cristiano, protestante, lo que sea. Hablemos de un tercer reformador, Juan Calvino. 1509-1564. Recuerde que Zwinglio fue en Suiza, Lutero en Alemania y Calvino, Zwinglio fue en Zúrich especialmente y Calvino específicamente es en Ginebra, Suiza. Calvino es a menudo llamado por algunos textos el Papa protestante. ¿Por qué? Por la profunda influencia que él tuvo, que él ejerció en el movimiento protestante. Se dice que Calvino era el más importante sistematizador de la teología protestante en el siglo XVI. Era un pensador muy cuidadoso, un estudiante tanto de las escrituras como de las obras clásicas, muy concienzudo, muy minucioso. Aunque muy fundamentalista en muchas de sus creencias, no creía en una segunda venida física del Señor Jesucristo a la tierra. Nació en la pequeña ciudad de Nogent, Francia, el 10 de junio de 1509, cuando Lutero ya había dictado y clavado dictado sus primeras clases bíblicas en Wittenberg. Se puede dividir la vida de Calvino en dos periodos. Una vida como un estudiante errante durante la primera parte y luego se quedó en la ciudad de Ginebra llevando a cabo su obra de reformador, teólogo y escritor. Calvino, aprovechando los recursos económicos de su padre, que eran bien acomodados, se fue a estudiar a París. Allá él conoce el humanismo de la época, así como la teología reformadora de Wycliffe, Hus y Lutero. En 1528 completó sus estudios en París, obteniendo su maestría en artes y se dedicó a la jurisprudencia mientras continuaba estudiando. Pronto se unió con un pequeño círculo de estudiosos y admiradores del humanista Erasmo de Rotterdam. Así que se dedicó a estudios humanistas de las obras clásicas, filosóficas y de la escritura en los idiomas originales. No se sabe a ciencia cierta qué llevó a Calvino a abandonar el catolicismo. No se sabe. En el caso de Lutero fue esto que él había visto del abuso de las indulgencias. En el caso de Zwinglio
por la fuerte influencia de Lutero en la vida de él, pero en el caso de Calvino no se sabe. Es más, ni se sabe la fecha exacta de su conversión. Aquí voy a mencionar algo que dos posiciones, ¿ok? Aquí yo no soy quien para juzgar, en este caso, ¿por qué? Porque yo no lo conocí y no pude ver frutos de arrepentimiento en su vida, a favor ni en contra. Pero hay algunos historiadores que dudan que realmente a Calvino se haya convertido, ¿ok? Que realmente hubiera nacido de nuevo. Usted me dice, sí, pero él es que ha escrito y grandes cosas y teología. Sí, ¿verdad? Pero eso es lo que algunos historiadores dicen. Por otro lado, otros dicen que sí se convirtió al verdadero cristianismo. Es interesante que esto no se diga de Lutero, no se diga de Zwinglio, no se diga de Erasmo y de otros más, se diga de Calvino. A saber por qué. Yo no puedo decir si sí o si no. Simplemente les digo lo que dicen los historiadores. Un hecho que sí se sabe, por cierto, fue que en 1534 Calvino rompe con la Iglesia Católica y es exiliado. En aquel tiempo es cuando Calvino se vuelve teólogo, dejando a un lado su vida de estudiante errante y ya toma más en serio el estudio de las Escrituras. Calvino se sentía llamado a dedicarse al estudio y a las obras literarias. Quería aclarar la fe de la Iglesia protestante en una época de mucha confusión. Muchos de los escritos, hasta Calvino, trataban de puntos de discusión entre reformadores y católicos. Muy poco se había escrito de obras doctrinales fundamentales. Lo que entonces Calvino hace es, él se propone a escribir para llenar ese vacío. Y él lo hace con un breve manual al que tituló La institución de la religión cristiana o los institutos, conocido también como los institutos, la institución de la religión cristiana. Ahí viene de una forma muy sistematizada la teología. ¿Okay? La teología fundamental de Calvino se conoce hoy día como calvinismo. Por eso es que tal vez usted oye esa iglesia es calvinista, este tiene un corte calvinista, ¿ok? La teología de Calvino es conocida como el calvinismo. El calvinismo se refiere a la teología resumida de los institutos, ¿ok? Y establece 5 puntos básicos en cuanto a la relación del hombre con Dios. Este es un acróstico en inglés que es TULIP, T-U-L-I-P, TULIP, ¿verdad? Donde cada letra presenta una posición doctrinal. Son 5 puntos de doctrinas fundamentales del calvinismo, que Calvino enseñó y Calvino defendió y enseñó y esparció también. En esta noche los voy a mencionar, yo no voy a entrar en detalle, porque entrar en detalle es un estudio solamente hablando punto por punto que probablemente puede llevar una semana cada punto. No voy a entrar, simplemente voy a mencionar la esencia de la teología calvinista. El primer aspecto del calvinismo es lo que se llama la corrupción total. En el TULIP es, ¿verdad? Total depravation, depravación total. En español, la corrupción total. Y esta posición dice así: el hombre es tan corrupto que ni siquiera puede discernir el evangelio y su condición pecaminosa para aceptar a Cristo. O sea, que el hombre está tan perdido, corrupto, muerto, que no puede tomar decisión por Cristo porque está muerto, ¿verdad? El segundo punto es lo que se llama la elección incondicional, ¿ok? Elección incondicional, ¿ok? Que dice, resumido, Dios ha elegido a unos individuos para ir al cielo y a otros para ir al infierno. Y nada puede hacerse para cambiar este hecho. Eso es lo que dice el calvinismo.
Dios escogió qué sé yo, a lápiz para que el lápiz fuera al cielo. Entonces Dios lo escogió. Entonces el lápiz va al cielo. Pero bolígrafo rojo, Dios lo escogió para irse al infierno. Entonces nada importa lo que bolígrafo rojo quiera o lo que el lápiz quiera. Si Dios dijo lápiz va al cielo, lápiz irá al cielo. Y si bolígrafo rojo dice que lindo, yo quisiera, no puede, nunca va a hacer nada, nada puede cambiar ese hecho. Eso se llama elección incondicional. Y uso lápiz y lapicero, bolígrafo, porque después uso un nombre ahí determinado y alguien dice, me está mandando al cielo, me está mandando al infierno, ¿verdad? Número 3, el tercer punto del calvinismo es la expiación limitada. La expiación limitada. ¿Qué quiere decir la expiación limitada? Cristo no murió por todos. Cristo murió solo por los elegidos. O sea, Cristo no murió por toda la humanidad. Cristo muere solo por unos cuantos. ¿Ok? Número 4. La gracia irresistible. Cuarto aspecto, la gracia irresistible. Los elegidos para ir al cielo, en algún momento de su vida, van a recibir la gracia irresistible de Dios y no tendrán más opción que aceptar a Cristo, ¿verdad? Entonces son personas que puede ser que nunca fueron a una iglesia y minutos antes, como fueron elegidos, a la gracia irresistible de Dios llega a ellos y ellos creen y reciben a Jesús, se entregan y son salvos, ¿verdad? Y el quinto punto es la preservación de los santos. Los que van a ir al cielo, irán les guste o no, quieranlo o no. Los que van a ir al infierno, irán al infierno, aunque quieran aceptar a Cristo. El libre albedrío del hombre no existe, según la teología calvinista. No existe el libre escogimiento del hombre. Pastor Freddy, ¿cuál es la posición suya y cuál es la posición de Casa de Pan? Bueno, la posición mía en realidad es una posición bíblica. Yo creo que tanto que según la teología calvinista se extremó, se fue a un extremo, pero también la otra teología se fue al otro extremo. ¿Ok? Por un lado está Calvino, ¿verdad? Y por otro lado hay otro reformador también que está luchando contra Calvino, entonces se mandan pedradas el uno al otro. Yo creo que hay cosas acá que son buenas y hay cosas acá que no son correctas. Pero el tema mío no es definir una posición doctrinal en este momento, sino seguir con la historia de la iglesia. Estoy hablando nada más de esto. Ahora, en realidad, estos 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? No fueron originales de Calvino. Es importante que usted lo entienda. Porque a veces la gente dice, es que Calvino, los 5 puntos del Tulip, de Calvino. No. Históricamente, esas enseñanzas pertenecían a la Iglesia Católica. Especialmente a los escritos de Agustín de Hipona. Si usted se va y estudia los estudios de Agustín de Hipona, el teólogo católico, uno de los teólogos católicos defensores de la Iglesia Católica, ahí usted verá entre líneas, entre sus escritos teológicos, este mismo concepto del calvinismo o este mismo concepto del tulip, ¿ok? Aquí. Entonces no fue Calvino el que los sacó propiamente nada más. Ahora, también vemos en Calvino el fracaso de la Reforma, lo mismo que pasó con Lutero, lo mismo que pasó con Zwinglio. No se separó completamente del sistema católico. Él estableció la Iglesia-Estado en Ginebra y con el poder del gobierno civil participó en una matanza de 58 personas que se opusieron a sus creencias. Entonces, qué tremendo, qué bueno, qué lindo, qué reformador, qué teólogo, Lutero, Calvino, Zwinglio, pero mataban a todo aquel que se oponía. Entonces, ¿cuál era la diferencia de acusar a Roma? Sí, Roma doctrinalmente estaba mal y políticamente estaba mal, ¿verdad? Porque se infiltró la política dentro de la iglesia, el Estado dentro de la iglesia, usó el Estado para controlar, para dominar,
Y los protestantes hacen exactamente lo mismo. El otro reformador al que me quiero referir se llama John Knox, 1513-1572. Este señor fue baluarte en la reforma en Escocia. Nació alrededor de 1515, hizo estudios de teología, fue ordenado sacerdote antes de 1540. Knox fue influenciado por la predicación de un creyente llamado George Wishart, quien fue quemado vivo en 1546 por sus creencias. Knox fue arrestado y pasó 19 meses como esclavo, condenado a remar en las galeras. Son esos barcos grandísimos, ¿verdad? Y ahí estaba él remando en esas galeras francesas por 19 meses. Una vez que consigue su libertad, gracias a la intervención de Inglaterra, regresa a Inglaterra, donde empezó a predicar la doctrina de la Reforma. Cuando María Tudor, conocida como María la Sanguinaria, Bloody Mary, ¿verdad? ¿Y por qué Bloody Mary? Por las matanzas de especialmente cristianos que esta mujer hacía, cualquiera que se le oponía, era una fuerte católica, aborrecedora del protestantismo y aborrecedora del cristianismo. Entonces ella mataba a diestra y siniestra. Cuando es depuesta esta mujer, ¿verdad? Cuando la mujer llega al trono de Inglaterra, Knox huye a Suiza por su vida, donde pudo pasar algún tiempo con Calvino en Ginebra y en Zúrich con Bullinger, el sucesor de Zwinglio. Knox regresa a Escocia en 1559 y empieza a declarar con pasión, con denuedo, la verdadera doctrina bíblica del Nuevo Testamento. Su ministerio, su predicación abrió el camino para la caída de María Tudor, la sanguinaria, ¿verdad? Y el ascenso del trono de la reina Isabel I, una cristiana, quien luego daría el paso a que entrara como sucesor el rey Jaime o rey Santiago, al que se le hizo en honor a él la famosa Biblia King James Version, ¿verdad? O King James Bible, que ha sido la Biblia, que fue la Biblia que los ingleses llevaron por todo lugar para evangelizar, para enseñar el idioma inglés a todo protectorado, a toda colonia, a todo lugar donde ellos llegaban. Knox establece la iglesia presbiteriana en Escocia según el modelo desarrollado por Calvino en Suiza. Obviamente hay otros reformadores, ¿sí? Pero para nuestros efectos vamos a quedar en cuanto a los reformadores acá. Quiero que veamos unos resultados de la reforma. ¿Qué resultados se dieron en la reforma? Bueno, la reforma resultó en una explosión de denominaciones protestantes, ¿verdad? Fue ahí en este periodo donde nacen una serie de denominaciones protestantes. Nacen los luteranos, que se forman en Alemania como seguidores de Lutero en 1529. Nace la iglesia anglicana episcopal, empezada por el rey Henry o Enrique VIII en 1534 como la iglesia-estado de Inglaterra, y la formación de la iglesia anglicana o la iglesia episcopal fue muy interesante. Este caballero Henry o Enrique estaba casado con una mujer que no le daba hijos varones. La única hija que le dio fue la que más tarde llegó al trono, María la Sangrienta, pero al no darle hijos varones y no darle hijos para el trono, el hombre se frustró, se enganchó de una mujer llamada Ana Bolena, y pide al sacerdote, ¿verdad? Al emisario de Roma ahí en Inglaterra, que hable con el Papa para que le mande la posibilidad de divorciarse, ¿verdad? El Papa, sabiendo que España se había aliado con Inglaterra por medio de ese matrimonio de Enrique con una española,
no quiere y va postergando y Enrique llega a un punto de decir, hasta aquí, no, ya él tenía amoríos con Ana Bolena, ya él tenía relaciones con Ana Bolena, todo el mundo sabía que Ana Bolena era prácticamente la esposa, pero no era la esposa legal porque estaba casado con otra. Entonces llegó alguien y le susurró al oído, mira, vos sos el rey, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué no rompes relaciones con Roma? Sos el rey de Inglaterra y entonces formas una iglesia. Y eso fue exactamente lo que hizo. El hombre escogió a alguien para que fuera el primer el sacerdote o no sé cómo llamarlo, líder de la iglesia anglicana o la iglesia episcopal, que es la iglesia actual en Inglaterra, y rompió relaciones con Roma. Se divorcia de esta mujer y se casa con Ana Bolena. Según la historia, Ana Bolena tampoco le dio hijos varones y al fin la dejó y bueno, fue una horrible la historia, la telenovela. Si usted cree que los ricos también lloran, es un gran novelón, hay que leer sobre esta historia. Eso sí son novelas increíbles. El punto es que todo esto resultó en una nueva denominación, ¿verdad? La iglesia anglicana y episcopal. Luego salen los presbiterianos, allá en Ginebra, por Juan Calvino en 1560. Entonces ya tenemos luteranos, anglicanos o episcopales, presbiterianos. Después salen los menonitas, luego los puritanos, un grupo de creyentes que se separa de la iglesia anglicana. Vieron muchas falencias en la iglesia anglicana, entonces ellos se separan. Hay otras denominaciones que empiezan, los separatistas por Roberto Brownie, los congregacionales por Henry Jacobo, los cuáqueros por Jorge Fox. Entonces la reforma resulta en varias denominaciones. Pero número 2, resulta en un intento de reformar la Iglesia Católica. Y aquí yo quiero que me presten atención. Los reformadores tenían un corazón grande, una mente increíble, eran genios, ¿verdad? Eran bárbaros, Lutero, Calvino, Zwinglio, toda esta gente era bueno, increíble. Pero ellos tenían un error. Recuerde, ellos no abandonaron completamente el catolicismo. Ellos tenían un pie dentro del catolicismo y un pie en el protestantismo. Y esto es muy importante entenderlo. No fue que ellos se fueron al protestantismo, ¿verdad? Y rompieron relaciones con Roma totalmente. No, ellos tenían un pie en la Iglesia Católica y un pie en el nuevo movimiento que ellos estaban levantando. Ellos intentaron reformar la Iglesia Católica. Ok. Ahí está el problema. Ahí hay un serio problema. La Iglesia Católica no podía ser reformada. No podía. La Iglesia Católica necesitaba ser no reformada, necesitaba ser regenerada. La Iglesia Católica, empezando desde sus líderes, necesita arrepentirse y tener un nacimiento de arriba, un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento, porque su inicio fue malo desde su concepción en los primeros siglos. Los reformadores se equivocaron grandemente tratando de reformar un sistema que fue una mezcla de paganismo babilónico con otros grupos paganos, con tintes cristianos y tintes políticos. Ellos debieron haberse separado totalmente de la Iglesia de Roma, haber renunciado completamente a la Iglesia de Roma y haber presentado el verdadero evangelio con todas sus implicaciones. Pero no solo eso, el protestantismo o la reforma resulta en la continuación de principales doctrinas y ritos de la Iglesia Católica. Como digo, de repente usted va a una iglesia anglicana, una iglesia presbiteriana, ¿verdad? Alguna de estas iglesias que mencioné. ¿Y qué es lo que vemos? Prácticas, ellos no le dicen culto, no le dicen reunión de adoración o de predicación, ellos le llaman misa igual, la misa. Algunos tienen la transubstanciación, otros tienen la consubstanciación como Lutero. Algunos de ellos creen en el bautismo infantil hasta el día de hoy. No abandonaron el bautismo infantil. ¿Y por qué bautizan a los infantes? Porque creen en la regeneración bautismal. Porque creen que ese niño que trae el pecado original al ser bautizado
ya es perdonado, ya es limpio de pecado, pero sabemos que eso, el bautismo, el agua no limpia de pecado a nadie, es la sangre preciosa de Cristo de Jesús la que perdona. Cuando usted llega a un convencimiento, cuando usted con uso de razón llega y dice, no, soy un pecador, un niño, un bebito, un infante, no sabe lo que está haciendo. ¿Se acuerda usted si usted perteneció a la Iglesia Católica? Yo pertenecía a la Iglesia Católica, mis papás eran católicos y por lo que yo veo en algunas fotos o por lo que me dijeron mis papás, me rociaron agua, me echaron agua en la cabeza, me preguntaron, mira Freddy, no, era un infante. Mira, ¿te arrepentiste de tu...? No, no, simplemente me mojaron la cabeza. Ni siquiera es un bautismo escritural. No solo eso, sino que ellos continúan, la mayoría de los protestantes, la unión entre el Estado y la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia presbiteriana llega a ser la Iglesia de Escocia, la Iglesia luterana, la Iglesia de Alemania y así sucesivamente. Con el respaldo del gobierno civil y un ejército, muchos reformadores persiguen a los disidentes y aún los torturan y los matan. Entonces, aunque los reformadores protestaron contra la Iglesia Católica, todos establecieron una iglesia del Estado del estilo católico. Y por eso todas las denominaciones protestantes hoy en día son muy semejantes a su mamá, la Iglesia Católica, y están volviendo a ella. ¿Okay? Y número 4, resulta en una ruptura, sí, del control de la Iglesia Católica. Muy bien. Como leímos en Apocalipsis 3:8, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aún tienes poca fuerza, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor abrió una puerta y fue en esa época de la iglesia en que se levantaron predicadores y misioneros más grandes de toda la historia de la iglesia. Ahora, no quiero denigrar para nada el hecho que fallaron en el concepto de la reforma, de que no lograron completamente la meta, el objetivo. No quito mérito jamás a la obra tan grande que los reformadores hicieron, de volver a las escrituras, de dar a la gente la Biblia en su idioma. Fue algo titánico el enviar tantos misioneros. Y ahorita, nada más para concluir, voy a dar lista de predicadores y misioneros que salieron en esa época. Pero ahí, damas y caballeros, se extiende el evangelio por todo lugar. El evangelio llega a América del Norte, ¿verdad? A lo que hoy es los Estados Unidos de América, especialmente en la costa este. Llegan por los famosos pilgrims, por los peregrinos, que eran gente que venía huyendo de Inglaterra. Ellos venían huyendo. Algunos de ellos venían con aventura. Otros querían evangelizar a la América nueva, a este nuevo mundo. Y otros venían huyendo, la mayoría. ¿Por qué? Por las persecuciones que tenían por un lado de la Iglesia Católica y por otro lado de los protestantes. ¿O usted es católico? No. ¿Usted es protestante? No. Entonces, ¿te mato por este lado o te mato por aquel? No, hombre, montémonos en Constitución, montémonos en el Mayflower, montémonos en este barco y jale para este nuevo mundo. Y llegan y empiezan a establecer. Y hermanos, es increíble leer la historia y ver cómo las iglesias empiezan a extenderse. Claro, costó la vida de muchos de esas personas porque no estaban habituados a lo que encontraron en los Estados Unidos. El clima tan radical, ¿verdad? De esos extremos calores y esos hielos congelantes del invierno. Pero se fueron adaptando y con la pasión de extender el evangelio de Cristo, fueron estableciendo iglesias por la costa este, por la costa central, norte, sur, oeste de los Estados Unidos. Para concluir, quiero dar una lista de los grandes predicadores y misioneros de esa época. Algunos de ustedes los ha escuchado. Y si no, les dejo ahí la tarea. Tal vez esta lista la ponga para que usted quizá busque sus biografías y se pueda enriquecer leyendo la biografía de estos hombres. Entre los grandes predicadores tenemos, no voy a mencionar las fechas para no hacerlo tedioso y recortar un poquito. Tenemos a Juan Clark, a Felipe Jacobo Spencer, a Augusto Hermann Frankl,
Richard Baxter, Jorge Fox, Juan Bunyan, Ludwig Conde von Zinzendorf, Jonathan Edwards, Juan y Carlos Wesley, Jorge Whitfield, David Brainerd, Samuel Sebury, Christian Schwartz, Thomas Rankin, Charles Haddon Spurgeon, Dwight L. Moody, entre otros. Y como misioneros tenemos al padre de las misiones, Guillermo Carey o William Carey, a la India, Samuel Mills, Billy Bray, Roberto Morrison, Josué Moshman, Samuel Marsden, Enrique Martin, Samuel Knott, Adoniram Hudson, Francisco Gardner, Roberto Moffat, Pedro Parker, George Mueller, David Livingstone, Alfredo Sacken, Juan Geddy, Hudson Taylor, Jonathan Gofford y Wilfredo Grenfell. Entre unos, hay muchos más. Concluyo diciéndole que Filadelfia fue sin duda el periodo más glorioso de todos los periodos de la historia de la Iglesia. En Filadelfia vimos la Reforma, intentando quebrar el control de la Iglesia Católica Romana sobre el mundo. Pero quiero decirle que la Iglesia Católica se echó atrás por un tiempo para preparar lo que llegó a ser la Contrarreforma, con dos grandes eventos principalmente. Uno, el Concilio de Trento, que fue un ataque feroz de la Iglesia Católica, un contraataque, una contrarreforma fuertísima y muy bien organizada, y con el establecimiento de los jesuitas, quienes empezaron a infiltrarse. Los jesuitas nacen de militares, personas con una disciplina militar, que se hicieron religiosos y siguieron con ese mismo militarismo, ¿verdad? Metido ahora a nivel religioso, entrando en todos los países del mundo, estableciendo y tomando el control de la educación, a como diera lugar en las escuelas, colegios y grandes universidades a nivel mundial para cambiar la forma de pensar de la gente. Luego vimos durante este periodo los mensajeros de Dios de Inglaterra y de los Estados Unidos predicando por todas partes y llevando la palabra de Dios hasta los fines de la tierra. Sin embargo, tristemente, a pesar de su poderoso comienzo con la Reforma y la puerta abierta al mundo, el periodo de Filadelfia termina con la puerta cerrada. Dios le abrió la puerta a la iglesia en esta época porque la iglesia abrió la Biblia. Y cuando la iglesia cerró la Biblia, Dios cerró la puerta. El próximo, si Dios retarda su venida y me da vida, el próximo y último periodo es el periodo de la Odisea. Es el periodo nuestro. Es el periodo en que estamos actualmente. La iglesia tibia. La iglesia más o menos. La iglesia de la puerta cerrada. Que cree que es rica. Que cree que está haciendo bien las cosas. Pero si hubiera una cosa que pudiéramos aprender de Filadelfia sería esta. El que tiene la Biblia abierta, el que tiene una relación personal y santa con Dios a través de la palabra de Dios, tendrá una puerta abierta en el ministerio. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a ser los creyentes del estilo de Filadelfia, a pesar de que vivamos en la Odisea. Con este pensamiento lo dejo para Dios primero retomar este estudio la próxima semana. Oramos. Buen Dios en Cristo Jesús, damos las gracias por tu palabra y la historia. Es lo mismo, uno puede tomar tu palabra y la ciencia, la verdadera ciencia, tu palabra y la historia, la verdadera historia, y ver cómo empatan, cómo van de la mano. Gracias Dios por darnos este libro. Perdónanos por no leerlo y conocerlo como deberíamos conocerlo. Ayúdanos Dios a añorar
querer soñar con la iglesia de Filadelfia. Si bien es cierto, estamos en otro periodo, como vamos a ver la próxima semana, Dios, pero ayúdanos a ser cristianos, a no caer en el molde, a romper los estándares, a ser diferentes. Te necesitamos, Dios, para eso. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Es fácil caer otra vez en el adormecimiento, en el run run ahí de la mecedora, ¿verdad? Y dormirnos. Padre, ayúdanos. Bendice, Señor, el resto de la noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios me los guarde montones. Los amamos a cada uno de ustedes, hermanos de Casa de Pan, hermanos de otras congregaciones. Algunos de ustedes los conozco, otros no. Gracias a ustedes que nos escuchan. Que Dios me los bendiga enormemente. Que Dios me los guarde. El propósito mío es que vayamos a las Escrituras, vayamos a la Biblia, veamos las bellezas que hay ahí. Acompáñenos en nuestros estudios para ir creciendo, para ir fortaleciendo. Estoy para servirle en todo lo que yo pueda. Nos vemos, Dios primero, el próximo domingo, a los que deseen. Próximo domingo a las 10 de la mañana, allá en Casa de Pan, en nuestro auditorio en San Joaquín. Ahí queremos verle con nuestros brazos abiertos, nuestro corazón abierto y la Biblia abierta, porque ahí queremos que la Biblia sea predicada, sea enseñada. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches, que Dios los guarde en su santo amor.